El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Vamos participando los tres, según los que nos tocó vivir de alguna manera y cómo sentimos todo ese proceso. Cuando se da el golpe de Estado yo tengo 8 años. Y la policía visitaba muy seguido y allanamientos. Vivíamos en el conventillo de la Argolla, entre Santa Lucía, en la calle Santa Lucía, entre Victoria y Sajama, que ahí en Sajama vivía Mauro Cartagena, que nombraba Daniel. Había, más allá de la vecindad, había amistad también. Mi hermana con Brenda, que bueno, Pilar, perdón, con Pilar, y bueno, que estaban en el tema del teatro, juntas, y Brenda también, había una Brenda ahí en Sajama, no sé si era de la familia. No, Pilar y Marita. ¿Y Marita? Bueno, después había una Brenda ahí, que también era parte del grupo ahí de ellas, que hacían teatro, y me viene a la memoria una anécdota graciosa, ¿no? Que Pilar y Julia, la familia siempre Julita, mi hermana, iban a tomar el ómnibus, ellas solas, porque eran adolescentes, y a esta Brenda la acompañaba la madre a la parada, y el tema que parecía una hincha de la hija, porque los ómnibus pasaban medio llenos, entonces subía mi hermana, subía Pilar, y cuando subía Brenda, la madre empezaba, bien, Brendicita, y le aplaudía, bien, Brendicita, pero la dejaba pegar todos los días, y la gurisa se moría de vergüenza, ¿no? Y bueno, en el Bausá había muchas actividades, bueno, mi hermana se metía en todo, teatro, zarzuela, danza, en todo estaba metido, y bueno, le gustaban los artes, y bueno, fue la eterna estudiante, siempre estudiando algo. Y como anécdota graciosa me acordé de eso porque sucedía dentro de un ambiente barrial que era muy hostil. Estoy hablando de la zona de Belvedere, con límite con Nuevo París, un barrio obrero, en aquel momento muy fabril, muchas fábricas en Nuevo París. Y bueno, teníamos del conventillo a 2 casas un chofer de los roperitos de la policía, que eran los que salían a levantar gente en la calle. Y bueno, ese chofer fue el que señaló al grupo de vecinos donde vivía yo. También en el frente había un comité del Partido Comunista. Con eso alcanzaba nomás como para hacer un a llegar. Y bueno, siendo gurises muy chicos, ver que entran los uniformados con malos tratos, a empujones, agarraban el placar de casa, tiraban todo al piso, buscando algo. Nosotros habíamos escondido libros y discos porque hasta la cultura estaba cercenada. Si había algún libro que era medio sospechoso, te lo rompían todo en el lugar ahí. Algunos se lo llevaban. Si encontraban algún disco de Biglietti, de Los Grimareños, de Citarrosa, del Numa, de cualquiera de los cantantes populares, se los partían.
había un vecino, Freddy López, que tenía mucha discografía y tal, la primera vez que cayeron le partieron todos los discos. Y bueno, yo en esa niñez, como que va absorbiendo y viendo lo que sucede, toda esa impunidad con que actuaban, con gente trabajadora, que de repente formaba parte de un sindicato. Y bueno, los que tenían el comité del Partido Comunista, ni hablar, lo llevaron del forro de entrada. Quedó vacío, quedaron los niños nomás y la última al fondo era mi casa y mi madre le dijo que a ella no se le iban a llevar porque están todos los niños, con alguien se tiene que quedar y no la llevaron por esa razón. Éramos 4 gurises, y bueno, preguntaron por mi viejo, ¿dónde está el Catuza Silva ese? Y mi viejo era vendedor viajante, recorría el interior, recorría hospitales más que nada, pues era una empresa de hilos y de gasas. Y bueno, al viejo se lo llevaron muchas veces y lo soltaban. Los antecedentes que tenían de él era que sacaba Araca la Cana y escribían Araca la Cana, y que el diario El Popular, cuando falleció mi abuela, la madre de él, le enviaron un saludo y acompañando el sentimiento del fallecimiento de su madre. Y vos decías, Daniel, cuando hablaba de Cartagena, no sé si lo torturaron. De todos los que yo conocí, ninguno habló de ese tema. Tampoco uno se animaba a preguntarle. Pero lo que yo me enteré que fue una forma de preguntar cuando llegó la amnistía. Les pregunté si le habían preguntado por mi viejo. Me dijeron que sí, muchas veces. Me acuerdo que a Araca le borraban, había censura y bueno, le borraban toda la letra y le informaban un día antes de empezar carnaval. Y ahí era cuando lo detenían para que no pudiera escribir, entonces ya sabía que se tenía que esconder y siempre con algún amigo lo fondeaban en algún lado para que pudiera escribir y presentar las letras y poder salir. Y era el ingenio de escribir aparentemente sin decir nada, pero la gente entre líneas se da cuenta lo que decía cuando cantaron el Imperio Romano, por ejemplo, creo que fue el 75. También de la historia patria, tratando ese tema, de 1811, que después la falta por los 80 hizo algo parecido. Y bueno, era ingeniarse como para mantener ese contacto con el público, con la gente, ir a cantar a fábricas ocupadas. Esto no se dice
pero yo cada vez que tengo oportunidad lo digo. Un vecino, que era Ernesto Fernández, que se casó con la hermana de mi padre, terminó siendo tío. Yo era amigo de él, era el peluquero, que estaba al frente del conventillo. De un lado estaba el comité del Partido Comunista, del otro lado la peluquería de Ernesto. El loco miraba, se asomaba a la puerta, miraba al cielo y te decía la hora exacta. Son las 3 de la tarde, 47 minutos. Y vos mirabas el reloj y era esa hora. Y yo siempre pensé que escondía algún reloj en algún lado, que me hacía trampa, porque no podía ser que te dijera hasta los minutos exactos, ¿no? Y el loco era de Rivera, donde habían aprendido esa costumbre. Y no tenía ningún, después a los años, ¿no? Realmente no tenía ningún reloj. Y el loco te decía la hora exacta. Bueno, Ernesto participó, bueno, evidentemente estuvo preso en la dictadura. Cuando mataron a los 8 comunistas en la seccional 20, ahí en Agraciada, que se conmemora todos los años recordando a los 8 militantes del Partido Comunista asesinados por metrallas. Ernesto era el número. Porque cuando vieron que estaban rodeados, había unos barriles en el comité y se metieron adentro de los barriles, algunos. Pese a eso, mataron a algunos que estaban en los barriles, pero Ernesto resultó con vida y era el número 9 de esos 8 que se recuerdan todos los años. Rodeado de presos políticos, sí. Desaparecido se da cuando estoy en segundo de liceo, que hacemos una amistad hermosa que terminó siendo un hermano de la vida con Álvaro Celiberti, y viví junto a él el rapto de su hermana con su compañero y sus 2 hijos pequeños que estaban desaparecidos. En este caso estoy hablando de Lilian Celiberti. Y la madre viajaba todos los fines de semana a Porto Alegre, achicaban el presupuesto en la casa, bajaban un poco la calidad en la alimentación para que les quedara algún mango para poder viajar. Y ella viajaba todos los fines de semana. La prensa de Porto Alegre la ayudó en la búsqueda, logró encontrarlos, y cuando los encuentra, los 2 adultos, con conexión de la dictadura de Brasil con la dictadura uruguaya, los entrega a la policía uruguaya y pasan a ser, de desaparecidos, pasan a ser presos políticos. Y los 2 niños, Camilo y Francesca, se los trae la abuela y los lleva a su casa. Fue durísimo cada fin de semana que la Peti, la madre de mi amigo, iba a Porto Alegre y venía sin noticias, con sufrimiento, por su hija, por sus 2 nietos, por el compañero de ella. Militábamos con familiares, íbamos a conventuales a buscar las siluetas famosas blancas, que íbamos todos los viernes a Plaza Libertad
a reclamar que aparecieran con la pregunta ¿dónde están? Después empezamos con un grupo ahí a organizar el ayuno por amnistía en conventuales, donde había representantes de todos los movimientos de derechos humanos y de los partidos políticos. Me acuerdo que estaba Josefina Pla por el Frente Amplio, estaba la Tota Quinteros por familiares, Graciela Posamay, familiares, el Tito D'Angiolillo. Nombré algunos de los que estaban conocidos. Y bueno, el ayuno era por amnistía general y restricta y por la liberación de Adolfo Watson Aranís, que estaba en el hospital policial, muriéndose con terrible cáncer encima. Y bueno, que era la idea que los últimos días pudiera ver el sol más allá de su estado y obtener la libertad. Al poco tiempo se da la amnistía y bueno, se liberan a los presos políticos. Gente que había sido exiliada, alguna se vino, otra no. Alguna vino y volvió. Y los que se quedaron fuera del país vinieron a su país por lo menos unos días para encontrarse con su familia, abrazar a algún preso político liberado. Y bueno, y quedó en el debe el tema de desaparecidos. Yo hace años vengo diciendo que el ministro correspondiente a los militares le solicitó información y bueno, la respuesta de esa información la sabemos todos, hasta hubo alguna que fue una tomada de pelo, pero yo hace años vengo diciendo que no se le dio la orden a los militares. Y lo que es en su ambiente, si el presidente de la República le da la orden que den información sobre los desaparecidos, inmediatamente en el ambiente militar una orden hay que cumplirla. Como cuando a alguno le dijeron andá y torturá a aquel, andá y matá a aquel, andá y capturá a aquel. Y quedó en el debe. Y ya fueron 30 marchas. $40 años de la apertura muy entre comillas democrática. Sigue existiendo impunidad, no hay justicia y familiares de esos desaparecidos siguen esperando. Algunos fallecieron sin encontrar a su familiar. Es una tortura y una herida abierta que se mantiene hasta el día de hoy.
Ojalá que se despierte un poco de humanidad en esos cuarteles, cuando ven máquinas levantando tierra buscando algún cuerpo. Y una cosa que me hizo emocionar fue la de cuando apareció un cuerpo, el grupo de esos familiares, esperando a ver quién era el que apareció, decían que ese familiar era de todos, más allá de que a la familia que le toque hacerse del cuerpo del familiar. Dejo por acá, Néstor. Bueno, Cosita, Néstor. sí, Quiero responderle el saludo a Roberto de Paraguay, que de entrada nos envió un saludo. Están haciéndole competencia a tu ahijado, me parece. Se va a tener que cuidar. un abrazo grande para Roberto, Andrea y las gurisas desde este salto oriental a Limpio, pegado a Asunción. El otro día, el día de la marcha, por razones físicas, o sea, no pude hacerlo. Pero sí me fui hasta la plaza donde se hacía la concentración y ahí esperé. Se complicaba. Y bueno, la emoción de ver a Lucía con sus 20 años cargando el cartel del gremio de psicología, del CEPSI, y a Serranita con sus 7 años cargando una foto de los desaparecidos. Además de encontrarme con una gran cantidad de compañeros. Y bueno, se puso el cartel que iba delante de la marcha, donde se había hecho una especie de estrado, y al lado se fueron colocando todas las fotos de los desaparecidos. Y empecé a buscar la foto del padre de Marcelo. Y encontré la foto de Humberto Machado. Y me sorprendí al ver al lado de la foto de Humberto Machado la de Juan Soca. Juan Soca es un desaparecido que no tenía nada que ver con la política ni con los sindicatos, ni con una ideología de izquierda siquiera. Yo a Juan Soca lo conocí en una casa de corredores de bolsa, Nicolich y compañía, y bueno, él se vinculó con una serie de militares y policías que les daban dinero
y él sacaba fruto de ese dinero y los repartía con buenos dividendos. Entre esos militares estaba el general Balestrino. Aparentemente hizo un negocio que no le fue bien a Juan Soca, al cual, embromándolo, le decíamos Juan Mosquito, debido a que el nombre del pueblo Soca antes era Mosquitos, por el arroyo que corre cerca. Seguramente Daniel lo debe de conocer de sus andanzas en las carreteras. Y bueno, resultado de que no le fue bien, había empezado a ser amenazado de muerte, y un día fue llamado a dar explicaciones, y como a los 2 o 3 días dijeron de que se había muerto. A la familia le entregaron un féretro, el cual llegó rodeado de militares, y los militares se quedaron alrededor del féretro y tenían la prohibición de abrirlo. Resultado que el féretro estaba vacío. Eso llevó a que en aquel momento el comandante en jefe, Queirolo, destituyera del mando que tenía el general Balestrino, el ministro del Interior también, no recuerdo el nombre ahora, y cayeron otros más. Y bueno, Juan Soca no tenía nada que ver con la política. Tuvo la desgracia de hacer un mal negocio y que no podría cubrir con sus propiedades, su capital. Y bueno, uno más de los desaparecidos. O sea, uno más de los que fueron también víctimas de la impunidad con la cual se movió el Estado en la época de la dictadura. Vaya en este momento el recuerdo para él y para la familia de él.